persona natural o jurídica. Entonces, ¿de quién estamos hablando? ¿Cuál es la diferencia de esa persona jurídica y de la otra que tiene fines de lucro? Un minuto para el culmine. ¿Se está legitimando que sí pueden financiar las ONG? ¿Acaso las ONG también no reciben financiamiento, inclusive privado y externo? Y es más, las famosas ONG se han resistido a ser fiscalizadas. Entonces yo creo que podemos tratar el tema del financiamiento de la democracia, porque la democracia se hace no por un discurso, sino se hace a través de un sistema de partidos. Y la política necesita ser financiada. Lo que hay que buscar es que el financiamiento sea transparente, que empoderemos a la autoridad que se encarga de supervisar la ejecución presupuestal de una campaña, el que pueda haber una adecuada rendición de cuentas. Por eso, presidente, creo que tenemos que revisar un poco este dictamen. Y por último, alcanzamos una sugerencia. La Constitución establece que los límites y las prohibiciones a la participación en la vida política tienen una reserva de ley. Hoy permitimos que los organismos electorales, a través de resoluciones administrativas, puedan poner un conjunto de obligaciones, de prohibiciones a la actividad política. Y eso no está permitido por la Constitución. Lo hemos permitido nosotros, como por ejemplo lo que ha expresado Mauricio. O sea que ahora los que hacemos política a través de los partidos tenemos que dedicarnos en plena campaña a estar organizando los libros contables, la información, para poder rendir cuenta a los burócratas de la OMP, porque tenemos la obligación de cada 3 meses rendir cuenta de los gastos de la campaña. No me parece, presidente. Yo creo que sin el ánimo de conspirar contra el respeto a la transparencia que debe haber en el financiamiento de la política, tenemos que hacer más flexibles los procedimientos que permitan que los ciudadanos puedan participar en la política, no solamente como candidatos, sino dando su contribución para Culmine, congresista. puedan representarlos. Lo otro, presidente, es demagogia. Lo otro es, a través de este tipo de prohibiciones, generar todo un mercado negro en la rendición de cuentas que se debe hacer sobre el financiamiento de la actividad política. Porque una empresa no puede, como lo han venido haciendo desde muchos años atrás, dar una contribución para la formación de cuadros políticos, porque no pueden contribuir legítimamente para que la democracia se fortalezca. Hay que revisar, presidente, parte de este dictamen y por eso estoy de acuerdo con que haya un cuarto intermedio para que se pueda mejorar el texto de este dictamen. Gracias. Gracias a usted. Tiene la palabra el congresista Ceballos. Gracias, señor presidente. Me pide un minuto el congresista Gilberto Curro. Congresista Curro, en el tiempo del congresista Ceballos. Un minuto. Gracias, presidente. La realidad de los procesos electorales en nuestro país es dramática, porque las candidaturas presidenciales han sido financiadas por narcotraficantes, por lavadero de activos. Eso ha traído como consecuencia la corrupción en nuestro país. Ahí tenemos, por ejemplo, el encauzamiento con la empresa brasileña Odebrecht. Lo propio ocurre en los gobiernos regionales, gobiernos locales. La tremenda campaña política millonaria, dádivas, regalos, la campaña millonaria en medios de comunicación, todo ello se necesita sancionar drásticamente en este dictamen. En vez de sancionar drásticamente, se está flexibilizando. Por lo tanto, no merece votar a favor. Muchas gracias. Voy a iniciar con estas Ceballos. Sí, muchas gracias, presidente. Yo creo que este es un tema realmente medular porque tiene que ver con la enorme indignación que tenemos en el país con la clase política. Porque la verdad que uno no deja de sorprenderse cuando lee este dictamen y lee, por ejemplo, que están prohibidos la entrega de dinero, de regalos, pero sin embargo la autoridad electoral, si esto se produce, si alguien entrega dinero a cambio de votos, le llama la atención. Y si sigue entregando dinero, le da una multa pecuniaria, pero puede seguir en carrera. Esto es pues legalizar
la corrupción. Yo creo que la gente que nos esté escuchando no podrá entender cómo una persona que es capaz de entregar dinero o regalos a cambio de votos solamente se le llame la atención. Pero también aquí se ha dicho que tenemos que permitir el financiamiento privado de la campaña y que es posible que podamos recibir dádivas hasta por 120 unidades tributarias, 486.000 soles. Yo me pregunto, cuando el ciudadano de a pie, un profesor, un trabajador que quiere participar en política y quiere hacerlo de manera decente, ¿quién le va a prestar? ¿Quién le va a donar 400.000 soles? ¿No? Y esto pues, no nos vamos a engañar, ¿no? Todos sabemos que hay una enorme cantidad de campañas electorales en los niveles locales, regionales, congresales y presidenciales que están financiadas por las grandes empresas. Y acá pues las empresas no van a invertir, ¿no? Porque les gusta pues democratizar la política, que los políticos se preparen mejor, como hacía Odebrecht, pues, ¿no? Dar dádivas, dar regalos, ¿no? A los políticos de turno, ¿no? Entonces, claro, cuando acá escuchamos, permitámosle a las empresas que colaboren con la democracia financiando las campañas, pues la verdad que yo creo que el ciudadano que nos está viendo pues debe sonreír, ¿no? Y debe decir, bueno, ¿qué empresario te va a financiar la campaña para después no pedirte toma y daca pues cuando llegues a algún cargo? Entonces esto tiene que cambiar, esto no puede ser, ¿no? Minuto final. Si queremos de verdad desentar la política, tenemos que democratizarla, pero en serio, tenemos que cambiar las reglas de juego de fondo. Y entonces tenemos que hablar de una ley electoral que de verdaderamente democratice esto, ¿no? Que no existan pues estos medios de comunicación que a sus amigos o por financiamiento te imponen candidatos. Entonces necesitamos que el Estado sí intervenga regulando esto, dando espacios democráticos en los medios de comunicación y que después cada candidato pues trabaje en función de su prestigio y en función de la transmisión de las ideas, y no porque acá se compran conciencias, ¿no? Entonces yo creo que este proyecto definitivamente tiene que volver a comisión, porque de verdad es una vergüenza si este proyecto progresa y no tiene nada que ver con adecentar la política y buscar mejores espacios de participación ciudadana. Esto no transparenta nada, ¿no? Y si es verdad que hay recursos oscuros que se meten por la ventana, esto no puede ser una excusa para permitir que las empresas sigan financiando campañas en nuestro país. Culmine, congresista, último minuto. Para terminar. E imponiéndonos, señor presidente, candidatos en los puestos importantes que después generan esta enorme decepción que tienen todos los ciudadanos, ¿no? ¿Cuántos alcaldes tenemos procesados por corrupción? ¿Cuántos gobernadores tenemos procesados por corrupción? ¿Cuántos congresistas tienen denuncias por corrupción? Esta es la política que queremos seguir implementando, entregándole a las empresas la posibilidad de imponer a los candidatos. De ninguna manera. Acá el candidato tiene que jugársela con su bolsillo y el Estado tiene que regular claramente, de manera democrática, el conocimiento de los programas y las propuestas electorales. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra la congresista Indira Wilca. Presidente, para sumarme, presidente, al pedido de que este dictamen vuelva a verse en la Comisión de Constitución, porque, presidente, este es uno de los aspectos medulares de una reforma que debe darse. Ha sido materia de discusión en el Congreso, pero también de preocupación en la ciudadanía, justamente este aspecto, el del financiamiento de los partidos políticos, las fuentes de financiamiento que tienen que ser reguladas. No quisiéramos, presidente, la verdad, en unos años, volver a ser testigos de otra gran caso de megacorrupción al estilo Odebrecht. ¿Quiénes han sido los involucrados en este tipo de modalidades de corrupción? Los partidos políticos. Hoy incluso se debate, ¿no es cierto?, hasta qué punto hay una responsabilidad penal en quienes siendo candidatos recibieron algún tipo de dinero de estas organizaciones, de estas empresas, para poder incidir luego de ser electos sobre las acciones de gobierno. Entonces, presidente, acá tiene que dar absolutamente claro que los intereses empresariales, intereses económicos no pueden seguir permeando la política, no pueden seguir penetrando los partidos políticos. Acá queremos realmente combatir la corrupción en discurso, en las palabras, o queremos hacerlo en los hechos. Acá no se puede decir, bueno, ¿cómo vamos a financiar las campañas electorales si las empresas no intervienen? Es evidente que la motivación que está teniendo el financiamiento empresarial y privado tiene que ver sobre todo
con involucrarse en las decisiones de gobierno. Entonces no nos hagamos, presidente, a los ingenuos. Acá tiene que estar absolutamente claro que no vamos a seguir permitiendo que se infiltren intereses particulares sobre lo que deben de ser decisiones públicas, sobre lo que tienen que ser las acciones de las autoridades. Por eso nos preocupa, presidente, que en este caso, por ejemplo, se hable de un conjunto de situaciones prohibidas de financiamiento. Perfecto, se ha identificado que está prohibido el financiamiento de empresas con fines de lucro. Sin embargo, si eso sucediera, ¿sabe cuál es la sanción que se establece en este dictamen, presidente? Podemos hablar de grandes coimas, grandes montos de dinero, millones como los que se han registrado en el caso de Odebrecht. ¿Y sabe cuál es la sanción? Porque en este caso se considera ese tipo de financiamiento ilegal como una infracción grave. La sanción es nada más que 10 UITs. O sea, yo puedo financiar 10 millones de dólares con una coima y lo que me van a dar como sanción son 10 UITs, que son 3.000 soles. 3.000 es cada UIT, tendríamos 30.000 soles de sanción, presidente, a cambio de una gran coima. Entre 10 a 30 UITs de sanción. Eso es lo que dice este dictamen. En el caso que hubiera una sanción muy grave, recién se llegaría a las 250 UITs, presidente, pero acá se está obviando que ha habido propuestas justamente de reforma integral que han apuntado a otro tipo de sanciones al ejercicio de los partidos políticos que incurran en caso de financiamiento ilícito. ¿Dónde están acá las sanciones, por ejemplo, que plantean la suspensión del registro electoral del partido político que cometa ese tipo de actos? ¿Dónde está? Continúe, por favor. La sanción para un partido que incurriendo en casos como los que ya estamos viendo actualmente, porque esto no es algo ficticio, ni es algo abstracto, es algo que ya estamos viendo en este esquema de corrupción en las grandes empresas brasileñas. Acá no hubo una ley que permitiera sancionar efectivamente a los partidos políticos, más allá de la responsabilidad individual seguramente de quienes luego llegaron a ser autoridades, pero no hubo y no está establecida en la norma una sanción para el partido político, como la suspensión de su registro o como la prohibición de participar en siguientes procesos electorales. Entonces, presidente, estamos hablando de sanciones demasiado benignas. Un último punto, presidente, por el cual consideramos también que este proyecto tiene que volver a debatirse de manera integral la comisión, es que se establece, por ejemplo, que la bancarización de los aportes se va a dar recién a partir de la UIT. Como hemos dicho, son 3.000 soles. ¿Resulta acaso imposible pensar que un monto menor puede ser bancarizado? ¿Acaso no es absolutamente factible que a partir de una contribución de 1.000 soles eso ya pueda ser parte del sistema bancario? Continúe, por favor. Creo que es absolutamente posible y viable, y no solamente posible, es necesario que un aporte de esa magnitud ya empiece a contar como parte del sistema bancario. Entonces, presidente, hay varios aspectos sobre los cuales se puede seguir comentando, pero en conclusión, este proyecto, este dictamen todavía adolece de un conjunto de debilidades, no ataca el problema de fondo. No solamente hemos hablado acá de estos comportamientos ilegales al promoverse las dádivas, que no serían sancionados con drasticidad como se requiere y como la ciudadanía nos ha exigido, porque han visto en el último proceso electoral una cantidad de candidatos en los que proliferaba justamente esta práctica que tiene que ser erradicada. El clientelismo, la compra de conciencias a cambio de votos es algo que no debería permitirse. Y por supuesto, presidente, prevenir para evitar que los intereses particulares ajenos a la política y ajenos al interés público sean aquellos que sigan dominando la acción de los partidos políticos y luego, por supuesto, de quienes resulten electos en ellos. Congresista Miguel Torres. Gracias, presidente. Presidente, agradecerle porque una sesión como esta nos permite identificar claramente quiénes verdaderamente quieren una reforma electoral y quiénes en realidad utilizan discursos demagógicos para aletargarlo, dilatarlo, vuelven con el mismo rollo de siempre, hablando de una reforma integral que seguramente sería lo ideal, pero que nos llevaría a un imposible en tiempo de conseguir nuestras principales metas. Me llama la atención que, por ejemplo, se haya mencionado de que no se recogieron los aportes de los secretarios generales de cada uno de los partidos. La comisión recibió a cada uno de los secretarios y, de hecho, se acogieron, por ejemplo, que se prohibiese expresamente la entrega de productos de primera necesidad, como medicinas.
Se acogió la propuesta de que no se tenga que bancarizar todo tipo de aportes, sino a partir de un monto mínimo. Acabo de escuchar una congresista que decía de que ¿por qué a partir de un monto? ¿Por qué no a partir desde un sol? Porque hemos escuchado a los secretarios generales de los partidos y ellos nos han contado cómo es la realidad y la dificultad que se presenta. Se está proponiendo la figura de los comprobantes de aportación, también sugerido por los secretarios generales. Se está proponiendo precisar límites, topes de aportes privados. Se está individualizando las responsabilidades de los candidatos. Es decir, sí, fue fructífero que pudieran venir cada uno de los secretarios generales. Y claro, es sencillo venir, agarrar el proyecto y empezar a cuestionarlo cuando hemos escuchado, salvo por 4 partidos, la ausencia de propuestas concretas. Yo tengo que agradecer, presidente, este es un dictamen que contó con el apoyo del APRA, que contó con el apoyo del PPK, que contó con el apoyo del APP y contó con el apoyo, evidentemente, del fujimorismo. Los demás decidieron no apoyarlo. Y claro, pasan por agua tibia las cosas buenas con las que se está avanzando en este dictamen. Por ejemplo, se están precisando reglas claras para el uso del financiamiento. Sí, 50% para capacitación, investigación, difusión. Y sí, 50% para el funcionamiento inmediato. No sé si es que hay algunos congresistas que no tienen experiencia formando partidos, pero se necesitan inmuebles para hacerlo. Se necesitan muebles. Y de hecho, no nos hemos ido a la propuesta más agresiva que había. ¿Saben cuál era la propuesta más agresiva? La de transparencia. Transparencia decía que el financiamiento público tenía que utilizarse para campañas electorales. Pero nosotros hemos decidido que eso no corresponde. Pero sí corresponde hablar de uso de inmuebles, hablar de uso de muebles si queremos que partidos vayan creciendo de manera sostenible. No hablan tampoco de lo bueno que trae este dictamen en el sentido de que los aportes estén plenamente identificados. Sí, hay que bancarizar a partir de una UIT, pero eso no quiere decir, y lean por favor el dictamen completo, que no se va a identificar cada uno de los aportes. Al contrario, esta es una de las grandes novedades. Acá se consideran los recibos de aportación, que es una idea que se acogió del grupo de trabajo y que también se acogió de la ONG Transparencia. Acá también se ha precisado que debemos elevar y sincerar algunos topes de donaciones. Claro, hemos pasado de 60 UITs a 120 UITs, pero nadie dice que, por ejemplo, Transparencia recomendó que fueran 200 UITs y nosotros nos hemos quedado en un intermedio bastante saludable. O nadie dice, por ejemplo, que finalmente estamos poniendo un tope a los eventos proselitistas. Tampoco se resalta mucho, la verdad, el hecho de que no se resalta en lo absoluto. Y miren qué mezquindad. Continúe. Una recomendación que la población ha exigido constantemente, y es que los condenados o aquellos que tengan prisión preventiva por delitos de corrupción, narcotráfico, terrorismo, trata ilegal, minería ilegal y trata de personas no puedan aportar a los partidos. Ni una sola palabra ha mencionado de eso. Y eso sí está en el dictamen. Porque nosotros estamos en contra de que este tipo de personas puedan financiar a los partidos. Pero por supuesto, estamos señalando que las cosas deben ser claras. Que por ejemplo, el Poder Judicial nos tiene que decir con claridad quiénes son las personas que están prohibidas para hacer donaciones a los partidos. Se ha hablado mucho de las dádivas. Parece que el artículo más sencillo de revisar es el artículo 42, el de las dádivas. Todos se han concentrado en ese tema. Enhorabuena. Seguramente podremos ser más drásticos, tendremos que conversarlo. Yo creo que es mezquino no resaltar, por ejemplo, que en ese mismo artículo se dice expresamente que se prohíbe el uso de alimentos, medicinas y materiales de construcción. En eso no hay excepción. Sí, se establece una gradualidad, pero sería bueno que escuchen a las organizaciones o a las instituciones encargadas de los comicios electorales. ¿Saben quién nos ha pedido esta gradualidad? No somos nosotros, es el Jurado Nacional de Elecciones, es la OMPE, que están preocupadísimos porque ante una elección municipal y regional, esta norma es casi de imposible aplicación. Pero no, suena más bonito decir que esta norma de dávidas tiene que estar restituido,
total, el discurso lo sostiene todo. Nadie ha resaltado siquiera, presidente, que en este dictamen, finalmente, por primera vez, tenemos un catálogo de infracciones y de sanciones. Nadie, o casi nadie, ha resaltado que por primera vez tenemos un dictamen en donde se establece cuáles son las responsabilidades de los candidatos. ¡Qué bonito! Sí, los partidos tenemos responsabilidad, por supuesto que sí. Pero ¿qué pasó con cada uno de nosotros cuando hacemos campaña? Y cuando nos comportamos de manera irresponsable. Y de manera irresponsable frente al partido. Me pide una interrupción el congresista Mulder. Ojo que tiene la interrupción, ha aplicado su tiempo. Congresista Mulder. Presidente, quizás sea verdad lo que está señalando el congresista Torres en el sentido de que el candidato tiene que asumir una responsabilidad, no solo la del partido. Sin embargo, en el artículo 40 es al revés. En el artículo 40 involucran al tesorero nacional y solo a él en la campaña del candidato. El tesorero nacional o los tesoreros descentralizados de la organización política son los únicos autorizados para suscribir contratos de propaganda política con los medios de comunicación o empresas de publicidad exterior en favor de los candidatos en el caso de las elecciones presidenciales y congresales. O sea, ahora los candidatos al Congreso, que deben asumir su responsabilidad de su campaña y declararla completamente, tienen que involucrar al partido y al tesorero del partido, que es el único que puede contratar su campaña personal. Entonces, presidente, eso es impracticable. Impracticable. ¿Cómo va a ser un candidato de provincias esperar que su tesorero nacional que esté en Lima sea el que firme el contrato que está teniendo con una radio o con una empresa? Continúe, congresista Torres. Gracias, presidente. De hecho, hay situaciones en las cuales evidentemente el partido tiene que concentrar toda la regulación y todo el control que pueda existir. Pero hay también en el dictamen una serie de situaciones en las cuales sí se advierte la responsabilidad individual del candidato. Yo he escuchado el día de hoy precisiones que sí, que enhorabuena, vienen a ayudar, vienen a construir. Sí, he escuchado, por ejemplo, que tenemos que revisar las consecuencias, y esto lo dijo el general Donaire, interesante, las consecuencias de recibir una donación reparte de las empresas. Claro, podríamos optar, porque es una posibilidad, pues, es una posibilidad decidir que las empresas no hagan aportes a los partidos políticos. Es una alternativa. Podremos tener ahí posiciones distintas. Pero sí me parece interesantísimo lo que han dicho en el sentido de que no solamente sea sancionado el partido, sino que sea la propia empresa la que, si llega a hacer el aporte, cierra toda posibilidad de contratación con el Estado. He escuchado con beneplácito volver a mencionar de parte del congresista Velázquez Quesquén el tema de los medios de comunicación y de parte del congresista Castillo. Sí. De hecho, creo que estamos avanzando, creo que estamos poniendo un tope, un límite, pero enhorabuena, si es que consideran que existen mecanismos que pudieran ayudarnos a controlar esa cantidad de recursos que se van en los medios de comunicación en las campañas, pues enhorabuena. Sí, parece interesantísimo, tal y como lo ha mencionado más de uno, considerar el tema de excluir también a las personas jurídicas sin fines de lucro, a las ONGs. Sí, por supuesto que es interesante. Es decir, presidente, yo sí veo que esto es un excelente avance que ha tenido la Comisión de Constitución. Yo resalto una interrupción me pide la congresista Salgado. La segunda interrupción. Gracias, congresista. Gracias, presidente. Solamente para aclarar, en la misma página 75 de 82, lo que dijo el congresista Mulder me parecía también muy lógico. Y aquí habla, en el caso de elecciones regionales o municipales, las organizaciones pueden, a través de su tesorero nacional o tesoreros descentralizados. Yo también veía, claro, un solo tesorero es complicado, pero hay tesoreros descentralizados. Eso es muy importante para hacer más fácil
a los que están en provincias, porque sí, ciertamente es complicado, pero también hay que recordar que la OMPE exige que todo se centralice a través del partido y casualmente ese ha sido el gran problema para que todos los que estamos rindiendo cuentas solamente sea a través del partido. Y yo sí, señor, lo que han dicho los congresistas, aquí no debe haber más Odebrecht, más OAS, porque ni para reelección, ni para congresistas, ni para consultas, no debe haber ningún tipo de ese financiamiento y donde tengamos que trasparar. Gracias. Culmine, congresista Torres. Gracias, presidente. Bajo toda la lógica que conversamos, sí yo le pediría a la presidenta de la comisión que llevemos a cuarto intermedio, porque creo que hemos avanzado muchísimo. Creo que este debe ser uno de los avances más serios que ha tenido la Comisión de Constitución en los últimos años respecto a la regulación de financiamiento. Y ha sido gracias al apoyo de los secretarios generales de los partidos. Ha sido gracias al apoyo, sobre todo de estos 4 partidos que he mencionado, de estas 4 bancadas. Quiero agradecerle, presidente, porque usted está cumpliendo con su promesa. Le está dando una posición especial en la agenda del Pleno. Quiero felicitar a la presidenta de la comisión, porque también está cumpliendo con darle la prioridad en su agenda. Pero no nos dejemos engañar. Cuidado con aquellas voces que dicen, mejor una regulación integral, mejor que regrese a la Comisión de Constitución. Cuidado, poco tiempo llevo acá, presidente, pero ya me estoy dando cuenta que cuando alguien no quiere algo, es bien sencillo patearlo y regresarlo a la comisión correspondiente. Creo que un cuarto intermedio sería lo más razonable para que pudiéramos consensuar un texto y verdaderamente podremos demostrar a la población de que este Congreso sí está comprometido con un financiamiento de los partidos de manera transparente, legítimo como corresponde. Gracias, presidente. Muchas gracias. Concluido el rol de oradores, tiene la palabra la congresista Letona Pereira, presidenta de la Comisión de Constitución. Gracias, presidente. Presidente, simplemente para hacer mención a 2 temas importantes y que creo que no se han tenido en cuenta al momento del debate. En primer lugar, este dictamen fue aprobado por mayoría. El único congresista miembro de la comisión que votó en contra fue el congresista Lescano. Participaron el APRA, a través del congresista Velázquez Quesquén, Peruanos por el Cambio, Alianza por el Progreso y Fuerza Popular. Han sido 4 sesiones en la Comisión de Constitución, bajo la presidencia del congresista Torres y bajo quien les habla, en las cuales se discutieron los puntos de este dictamen. Así que la verdad, me sorprende muchos de los argumentos que se discutieron en esas oportunidades en las cuales yo estuve incluso y que hoy han venido como si fueran temas nuevos. Y el segundo tema, presidente, es que hay un grupo político, un grupo que se ha partido y que ahora son 2, que son miembros de la comisión y que pese a ser miembros no han participado. Entonces, sí me gustaría, presidente, que podamos ir a un cuarto intermedio y que los grupos que tengan algo que decir respecto del dictamen para mejorarlo, para perfeccionarlo, nos hagan llegar sus sugerencias por escrito a la comisión para ver, evaluarlas e incorporarlas. Gracias, presidente. Ok, a pedido de la presidenta pasa un cuarto intermedio, quedan pendientes de la cuestión previa cuando regrese el cuarto intermedio. Siguiente tema. De la Comisión de Defensa Nacional, proyecto de ley 893. Se propone modificar el artículo 7 de la ley 29.108, ley de ascensos de oficiales de las Fuerzas Armadas. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Defensa Nacional recaído en el proyecto de ley 893 remitido por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia por el que se propone modificar el artículo 7 de la ley 29.108, ley de ascensos de oficiales de las Fuerzas Armadas. Tiene la palabra el congresista Velázquez Quesquén, presidente de la Comisión de Defensa, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, presidente. Este es un dictamen que se ha aprobado en la Comisión de Defensa de orden interno, que es de un proyecto de ley que viene del Poder Ejecutivo, que tiene como propósito ordenar el marco normativo de los procesos de ascensos de los oficiales de nuestros institutos armados. ¿Cuál es la situación que hay ahora? Hay la ley que pretendemos modificar, la 29.108, que en su artículo 7 establece los criterios para los ascensos de oficiales, y hay otra ley
también de situación militar de los oficiales de las Fuerzas Armadas que regula lo mismo. Lo que se busca es condensar en un solo texto normativo el marco regulatorio sobre el proceso de ascensos. Por eso, presidente, que en la comisión todos los parlamentarios respaldaron por unanimidad la iniciativa del Poder Ejecutivo para modificar